aplausos. Clara Peña viene a testificar sobre provisión sobrenatural en su vida. Ella tiene como unos 3 años de estarse congregando con nosotros. Ella siempre, cada vez que ministraban y daban palabras proféticas sobre provisión sobrenatural, ella siempre se apropiaba de palabras como esas. En su corazón había un deseo de poder cambiar su automóvil. Ella me dice que no estaba tan malo, pero que sí quería cambiar su automóvil. 21 de septiembre de este año recibió una llamada en donde le dijeron: ¿qué estás haciendo? Y le dijeron: necesito que vengas inmediatamente a este lugar. Llegando al lugar, le entregaron unas llaves de un carro nuevo 2019, 0 millas. Y ella viene a declarar sobre el poder sobrenatural, diciendo que cada vez que profetizaban, cada vez que ministraban, ella se apropiaba de la palabra. Gracias a la gloria de Dios, gracias al Señor, porque yo siempre me apoderé de esa palabra. Cada vez que la profeta o el apóstol decían, daban esta palabra, yo me la acogía hacia mí. Decía: ese es para mí. Yo no tenía posibilidad de cambiar mi carro porque económicamente no podía. Quiere decir que fue un milagro del Señor. Será por el tiempo que estoy aquí sirviendo, y Él me ha dado esa oportunidad, tanto para servirle como para darme ese milagro. Le doy gracias al Señor por esa bendición. Dios ha estado hablando a mi vida de conocer más de su bondad. ¿Cuántos de ustedes conocen la bondad de Dios? Yo creo que la mayoría de la iglesia sabe que Dios es bueno, pero escúcheme, pero no entiende mucho cómo es la bondad de Dios. Piensa tal vez que Dios es bueno para con usted o para con uno mismo, sin entender cómo Dios quiere usar su bondad a través de usted con otros. Entonces vamos a ir a la escritura y no voy a hablar de todos los domingos pasados por el tiempo. Nuestra meta es llegar a la parte final de esta parte, que es la parte muy importante, y que usted pueda ver cómo esto tiene un efecto importante en el mundo espiritual y en la tierra en la cual vivimos. Y vamos a comenzar entonces. El título es La bondad de Dios en los últimos tiempos, Goodness in the End Times. Y quiero empezar diciendo esto: ¿a qué le llamamos últimos tiempos? Bíblicamente, los últimos tiempos no está hablando del juicio final. Los últimos tiempos son el tiempo desde que Cristo resucitó de los muertos, ascendió a los cielos, y el Espíritu Santo vino a habitar en las personas que nacían de nuevo, hasta que Jesús venga por la iglesia. Esos son lo que la Biblia se conoce como los últimos tiempos o los últimos días. Hasta lo que es la parte de la mitad de la tribulación, los 7 años que vendrán después del arrebatamiento de la iglesia. Y los últimos tiempos, bíblicamente, la connotación se refiere al último tiempo en que las personas puedan salvarse en la tierra. Y eso es, después que la iglesia sea tomada por Jesús, habrán 7 años de tribulación. Los primeros 3 años y medio habrá gente que se va a salvar, escuche, pero tiene que dar su vida, tiene que morir para ser salvo. Hoy no es el tema, lo hemos enseñado antes, pero a eso se refiere la palabra últimos tiempos o últimos días también. Entonces comencemos en Lucas 22, 29. La escritura, Jesucristo dice a sus discípulos que después de haber resucitado, dijo: yo pues os asigno, y dijimos la semana pasada, y usted va a ver en algunas palabras de los versículos que utilicemos, en el medio de esos paréntesis, lo que significa también esa palabra en el idioma bíblico, sea hebreo, arameo o griego. Conocen y entienden, lo hemos dicho acá, las traducciones en español se han corrompido o se han separado mucho del idioma original en que la Biblia fue escrita: hebreo, Antiguo Testamento; griego y arameo, Nuevo Testamento. Entonces por eso yo uso y me gusta buscar las versiones más cercanas a lo que quiso expresar Dios allí, para que usted pueda capturar mejor en su espíritu y en su corazón lo que está diciendo el Señor. Entonces dice Jesús: yo les doy un asigno. Yo asigno, que quiere decir un legado, una tarea, una obra, un trabajo, un servicio, un ministerio. Les asigno un reino como mi Padre me lo dio a mí. O sea, el reino de Dios. Jesús trajo el reino de Dios a la tierra. Y cuando decimos el reino de Dios, algunos piensan que tiene que haber cosas. No, el reino de Dios vino adentro de personas. ¿Estamos de acá? Entonces, tomando en cuenta esto, el domingo pasado hablamos de cómo Jesús trataba con las personas de manera diferente. No porque no amara a todos, no porque despreciara a uno, sino que para ver cómo Jesús se acercaba a la persona, escúcheme, y permitía que el Espíritu Santo con él llegara al punto clave de cada corazón. ¿Para qué? Para guiar a la persona al arrepentimiento en Dios. Si usted no va a ver a Jesús en la Biblia
guiar a alguien a Dios Padre o a la salvación señalándolo, acusándolo, juzgándolo o hablando mal. Pero la Biblia nos muestra un caso, por ejemplo, como Pedro. La Biblia dice en Lucas 5 que a Pedro se lo llevó adentro del mar, lo apartó de la multitud, le dio una palabra para él personalmente, y dice la Biblia que Pedro cayó de rodillas cuando vio que Jesús hizo con él un milagro de provisión en abundancia. Dice que se arrodilló y Pedro comenzó a confesar que era pecador. O sea, un acto, una intervención de la bondad de Dios a través de Jesús, de una provisión sobrenatural en Pedro, que dice que llevaban mucho tiempo trabajando y no les producía nada, hizo que Pedro dijera: soy pecador, Señor, me arrepiento de mis pecados. Luego vimos el caso de la mujer adúltera en Juan capítulo 8. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado acá? Entonces la mujer adúltera, la tradición y la ley decía desde Moisés que cuando alguien era descubierto en pleno acto del adulterio, podía ser tomado por el pueblo, llevado al centro del pueblo a una plaza y ser apedreado hasta ser muerto. La toman a ella, a la mujer, el pueblo entero, pues la Biblia habla de ancianos, de niños, todos tenían piedras en la mano, listos para apedrear a la mujer. Pero la Biblia dice, escuche por favor, que ellos querían acusar a Jesús, o sea, querían que él se equivocara y acusarlo. O sea, el objeto de acusar no era la mujer solamente, era acusarla a ella, lo que había hecho para llegar a acusar a Jesús si Jesús hacía algo incorrecto que Dios no quería con ella. Y la Biblia dice que Jesús se agachó en la tierra, que empezó a escribir, se quedó al lado contrario de la multitud, la mujer está en el centro y él empieza a escribir. Dijimos el domingo pasado, que el Señor traza una línea siempre con su bondad por aquellos que no creen, que no confían, que no creen que Dios puede restaurar a alguien, y la persona que necesita esa restauración, y Dios está solamente de un lado. Jesús le dice a todos: si ustedes nunca han pecado y ninguno es culpable de pecado delante de Dios, que sea el primero que apedree o que acuse o que juzgue a esta mujer. Y la Biblia dice que todos soltaron las piedras, se fueron, se quedó solo Jesús con la mujer, y él le dijo: mujer, nadie te acusa, vete, pero no peques más. O sea, en otras palabras, nos da a entender la escritura bíblica que ella estaba en pecado, que Jesús lo sabía, la perdonó, la redimió y la dejó ir libre. Ahora, ¿sabía Jesús que Pedro estaba en pecado? Sí. ¿Sabía Jesús que la mujer adúltera estaba en adulterio? Sí. Pero no Jesús sale a acusarla, ni a señalarla, ni a contarle a otros la falta o el pecado de esta mujer. Entonces vimos otro acto de la bondad de Dios. Y luego nos fuimos a Zaqueo. Y ahí sí quiero conectar, porque hay algo que no dijimos que es necesario mencionarlo. Zaqueo, la Biblia dice en Lucas capítulo 19 que era un recaudador de impuestos. ¿Cuántos lo han leído? Perdón, era el principal de los recaudadores de impuestos. Explicamos qué significa en el Nuevo Testamento un recaudador de impuestos. Es un ladrón, es una persona pecaminosa, horriblemente mala. Usted, si no lo cree, busque, investigue. Yo no tengo tiempo para explicárselo todo hoy, lo dijimos el domingo pasado. Recaudador de impuestos. En el tiempo de Zaqueo, alguien que trabajaba para el gobierno, tenía permiso del gobierno para robarle a la gente a través de cobrarle impuestos, manipularlos para enriquecer al gobierno, enriquecerse a esa persona. La escritura dice que el Zaqueo era rico. ¿De dónde? De lo que robaba a las personas en la ciudad donde vivía o en el país. ¿Están acá ustedes? ¿Están aquí todavía? Entonces nos da a entender algo. Ahora, la palabra, es importante recordarle que la palabra que usa la Biblia para acusar a la mujer adúltera en Juan 8 y la palabra para acusar a Jesús en Lucas 19, o acusar a Zaqueo cuando Jesús decidió ir a su casa y no a la casa de los demás, es la misma palabra que Dios usa para llamarle a Satanás en Apocalipsis 12, el acusador de todos los hermanos, quien les acusa de día y de noche. No usa otra palabra diferente, sino la misma. Entonces, tomando en cuenta esto, hay una segunda palabra, y está en Oseas capítulo 3, verso 5. A través del profeta Oseas, cientos de años atrás, Dios comenzó a revelar esta verdad que hoy día se ha incrementado para Dios, y Él quiere y necesita y desea que nosotros lo incrementemos en nuestra vida como su iglesia. Dice la escritura: después los hijos de Israel regresarán y buscarán al Señor su Dios, indagando y requiriéndole a Él y a la línea de David, su rey de reyes, hablando de Jesús, y vendrán con temor ansioso al Señor y a su bondad y sus cosas buenas en los últimos días. Es una palabra profética para Israel en el tiempo de la tribulación, pero aplica desde que Jesús resucitó. ¿Me escuchan?
¿Cuántos creen que la bondad de Dios está presente? Ahora, la gente cristiana piensa, algunos, que la bondad de Dios es solamente para que le bendiga, para que le perdone, para que le sane. Es cierto, pero no es toda la verdad. Es para Dios usarlo a usted para hacer su bondad, mostrarla con personas que nadie más lo haría. Entonces, esta es una profecía bíblica de la demostración del poder de la bondad de Dios para estos últimos tiempos que estamos viviendo. Estamos en ellos, y que Dios quiere usar no solamente a Jesús, sino a toda persona nacida de nuevo. Entonces, hablando de Zaqueo, hay una escritura que sí quiero mostrarla, y está en Lucas 19. Por favor, Lucas 19 dice que este Zaqueo era jefe, era el principal de los recaudadores de impuestos. En otras palabras, era el líder de los pecadores, de este grupo de pecadores, de este grupo de gente que robaba, eran ladrones, estafaban, manipulaban, presionaban a la gente para cobrar impuestos. Y aquí está una parte clave. Esta palabra defraudado. Cuando Zaqueo, Jesús va a su casa, ¿qué hizo Jesús con Zaqueo? Zaqueo se subió a un árbol, quería saber quién era Jesús. Escuchó que Jesús iba a pasar por allá, quería saber, quería verlo, quería acercarse a él. La multitud no se subió a ningún árbol, solamente un hombre entre miles se subió. Cuando Jesús llega al árbol, ahí está la línea divisoria. Jesús mira hacia arriba, no hacia abajo. Jesús no preguntó ni dijo a los que lo rodeaban, sino a Zaqueo: Zaqueo, bájate, que hoy mismo voy a quedarme en tu casa. Y dice que cuando Jesús entró a su casa, le dijo: la salvación hoy ha llegado a toda familia. Ahora, cuando eso sucede, Zaqueo comienza a confesar. Jesús no le señaló, Jesús no le pidió, Jesús no le predicó, Jesús le compartió, Jesús le mostró bondad que no merecía para otra gente. Y dice que Zaqueo comienza a decir, pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, si ahora mismo voy a dar, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado, esa palabra defraudado en el idioma griego significa exigir ilícitamente algo. O sea, Zaqueo está diciendo: lo que yo haya exigido ilegalmente, lo que extorsioné, ser un informador o calumniador, a alguien le devolveré 4 veces la cantidad. O sea, no cabe duda que hubo tal convicción y arrepentimiento en este hombre, porque mira lo que es la responsabilidad que está tomando delante de Cristo. No le está diciendo: le voy a ir a pedir perdón porque le robé. Le está diciendo: al que le robé, le voy a devolver 4 veces. Pero mire la palabra clave: no es el robo, es que lo llevó a robar. Calumnia. Usted no lo sabe, pero yo le quiero compartir que nunca se habla de Zaqueo ni de los recaudadores de impuestos. Ellos usaban la acusación, la calumnia delante del gobierno para las personas, para que el gobierno le diera permiso a quitarles sus cosas. Acusaban a la gente con el gobernador, acusaban con el principal de la ciudad, y el gobierno le daba poder a ellos para que fueran y le robaran. Ellos le daban al gobierno y se quedaban con ellos. En otras palabras, ¿cuál era la motivación? ¿Cuál era la raíz de lo que hacía Zaqueo? Calumniar, murmurar, acusar a las demás personas. No sé si a usted le hace sentido esto, pero es muy importante. Ahora, quiero mostrarle el verso 7 de Lucas 19, porque hay otra palabra clave. O sea, entonces quiere decir que lo que practicaba Zaqueo, ¿qué era? Acusar, murmurar, criticar, hablar mal de las demás personas de las cuales donde él vivía. Entonces Zaqueo, dice esta otra versión, puesto en pie, dijo al Señor. Esta es otra versión más en inglés traducida al español, la King James Version. Dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he tomado algo de algún hombre por falsa acusación, lo voy a restituir 4 veces. ¿Entienden ustedes qué era lo que Zaqueo usaba para enriquecerse? Para beneficiarse, acusar a los demás, hablar mal de los demás. Todavía están acá. Ahora sí, Lucas 19:7. Quiero mostrarle aquí una palabra. ¿Está o no está? O la que sigue, la cita que sigue, muchachos, la que sigue, perdonen. La que sigue después de esta. Ok, esa es importante. ¿Qué significa bíblicamente calumnia? Es la acusación falsa. Se hace para causar daño a otros, nunca para hacer bien, nunca para ayudar. Es atribuir a alguien falsamente con malicia. ¿Qué cosa? Palabras, actos. O sea, es cuando usted viene y empieza a hablar mal de otra persona con alguien, diciendo que dijo, diciendo que hizo, sea verdad o no sea verdad. También es difamar, es desacreditar, es deshonrar, es acusar a alguien falsamente. Todavía están acá. Muy bien. Ahora, hay una palabra
más adelante de eso y está en Lucas 19:9. Perdón, la que sigue, muchachos, perdonen, es que yo estoy obviando muchas citas. Gracias. Jesús le dijo, ¿qué hizo Jesús con Zaqueo? Con este delincuente, se puede decir así, acusador, difamador, ladrón. ¿Qué hizo Jesús con Zaqueo? ¿Lo criticó? ¿Lo acusó? ¿Se puso a contar a los demás cómo era Zaqueo? ¿Ah? Yo le doy un consejo. No haga usted con las personas lo que Jesús no hizo. Haga con las personas lo que Jesús hizo, si usted quiere recibir lo que Dios tiene para usted. ¿Dice amén o no lo cree? Ojo acá, estoy hablando de todos: matrimonios, familia, hermanos, las personas con las que usted trabaja, la gente con la que ha tenido problemas, el alcalde, el presidente, con todo mundo. Para todos es esto. Dice, y Jesús le dijo a Zaqueo, a este ladrón, delincuente, a este estafador, a este calumniador, hoy la salvación espiritual vino para todos los miembros de esta casa. O sea, Jesús se procuró, se esforzó por salvar la familia de Zaqueo, a pesar de que para muchos no lo merecía. ¿Están todavía acá? Ahora, hay otra palabra, la que sigue, muchachos, por favor. Aquí está, 19:3. Dice la Biblia, en su Biblia dice, Reina Valera o la que tenga, que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Entre paréntesis, yo puse lo que significa en el idioma bíblico, qué significa esa palabra procurar: buscar, preguntar, demandar, ir, postrarse ante y adorar. Un momento. O sea, Zaqueo no solamente quería tomarse una foto, un selfie con Jesús. Zaqueo no solamente quería saber quién era Jesús para probar qué pasaba. Si esto significa procurar ver a Jesús, significa que Zaqueo quería postrarse ante él, significa que Zaqueo necesitaba confesar lo que estaba haciendo mal. Escúcheme, yo creo que Zaqueo tenía que confesar, necesitaba hacerlo, pero no se atrevía a hacerlo con cualquiera. Cuando Jesús llega, a él le confiesa, se postra delante de él. Postrarse en aquel tiempo tenía muchas cosas detrás. Postrarse delante de un rey, de una autoridad mayor que usted mismo, o postrarse delante de alguien que usted espiritualmente reconocía necesidad. Ok, sigamos porque están durmiendo. Entonces vayamos a la parte de hoy. 1 Timoteo capítulo 2 verso 1. Espero que usted pueda oír, capturar esto. Usted puede pensar que esta palabra es para mí. No, es para toda la iglesia. Y usted entienda por qué vivimos como vivimos en nuestros países, sociedades. Es mucho por parte de esta palabra. Porque ahora mismo en Estados Unidos la noticia primera en todos los periódicos y noticieros, ¿cuál es? Ahora no lo dice, ¿verdad? Se lo digo yo, el presidente. ¿Cuál es la noticia que tiene trabajando los noticieros? Que les hace trabajar mañana, tarde, noche y madrugada. Hablar mal del presidente. No estoy viniendo a hacer política, no se confunda. Y usted tampoco en Facebook. Estoy tomando este ejemplo. Yo me pongo a pensar qué trabajo tendrían muchos periodistas y noticieros si no hablan de él. No comen. 1 Timoteo 2:1. En primer lugar, exhorto e insto que se ofrezcan peticiones, oraciones, intercesiones, acciones de agradecimiento en nombre de todos. ¿Quiénes son todos los hombres? ¿Quiénes son todos los hombres? Todos. Aquí adentro, allá afuera, todos. Aquí entran todos. Dígale al que está a su lado: Dios pide que sea una prioridad dar gracias y orar por todas las personas. Cuando Dios dice en primer lugar, no significa que esto sea lo primero en tu lista. Está diciendo, esta es la prioridad que quiero. Esta es la prioridad que quiero que tengan. Que den gracias y que oren por todas las personas. Eso es lo que dice primero. ¿Están todavía aquí? O sea, dar gracias a Dios por alguien cambia la actitud de la oración. Porque no es lo mismo orar por alguien que orar en nombre de alguien. Dijimos más de una vez, lo hemos dicho, usted fue llamado como sacerdote de Dios en la tierra. Yo escucho a mucha gente cristiana decir, somos reyes y sacerdotes, somos reyes y sacerdotes. Pero ¿qué significa también eso en la tierra para usted?
Reyes para gobernar sobre la gente, no. Sacerdote es la función que ahora más debemos ejercer. ¿Y quién es un sacerdote bíblicamente? Aquel que va ante Dios por la gente, en nombre de la gente, y aquel que presenta a la gente a Dios. Ir por ellos, ir en lugar de ellos, no es ir en contra de ellos delante de Dios. ¿Puede usted decir conmigo: soy un sacerdote de Dios? O en su casa usted es un sacerdote, en su familia es un sacerdote, en la iglesia es un sacerdote, en lugar de trabajo es un sacerdote, si es un cristiano nacido de nuevo, en la universidad, en el colegio, en la ciudad. Usted es un sacerdote de Dios. ¿Para qué? Para ir ante Dios en nombre de la gente y ir a la gente por Dios a ellos. Amén, pastor. Entonces, ¿por qué? Ahora escuche, esto es bien importante lo que voy a decirle ahora. ¿Puede usted decir conmigo: tenemos una asignación que Dios Padre nos ha dado? Presentar a toda persona ante Él. Mire lo que dice. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir bien aquí en Miami? 1, 2, 3, 4, 5, 12. Ahora sí, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren tener buenos días en su casa, en su hogar, en su familia, con sus hijos, con la iglesia? Aprenda esto. Ya lo sabe, ya lo ha leído, pero no le ha entrado. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3. Dijo el Señor, verso 8 al 12. Dice la Biblia amplificada: finalmente todos ustedes deben ser de la misma mente, unidos en espíritu, simpatizando el uno con el otro. No está diciendo que no hay diferencias, las hay. Amándose como hermanos. Pero mire lo que sigue diciendo el verso 9: nunca, never, nunca devuelvas mal por mal. Usted no sabe lo que dijeron de mí. Usted no sabe lo que me hicieron. Nunca devuelvas mal por mal. Nunca devuelvas mal por mal, ni insulto por insulto, regaño, azote, que quiere decir atadura de. ¿Cómo así? O sea, no diga cosas, no hable de alguien que pueda ser usado por el enemigo en contra de esa persona, y usted se ate con lo que dice. Proverbios dice que nos atamos con nuestras palabras. Nunca me voy a casar con un hondureño, decía la hermana. Nunca me caso con un hondureño. Nunca me caso. ¿Y sabe qué? Se casó con un hondureño. Hello. Yo creo que lo decía de un punto de vista no de maldad, pero no tampoco muy correcto. Porque la pregunta que yo creo, me imagino que Dios le hubiera hecho: ¿y por qué no? Hello. Yo no sé si me recuerdo mal. Usted me ayuda después. Aquí no voy a decir nada. Si no, ya sabe que el carro es una broma. Escuche. Yo me recuerdo que cuando era novio de ella, mi esposa ahora, haber escuchado que había dicho alguien en la familia de ella que como su nieta o hija se iba a casar o andar con un indio centroamericano. O sea, escuche, usted se ríe, pero entienda, ríase, pero entienda cómo trabaja el mundo espiritual. Porque Dios lo dijo: nos atamos a lo que decimos, bueno o malo. Y le tengo una noticia: 20 y pico años después quedó bien atada, amarrada, encadenada. No solo ella, sino ella también, con el indígena centroamericano. Porque, by the way, en Centroamérica no hay indios, los indios son de la India. Una clase aparte. Indígenas, mayas 100%, y no ignorantes, crearon el sistema numérico 0. O sea que no era cualquier indígena, era de clase. Mire qué clase de indígenas eran, que no han encontrado esqueletos de ninguno de ellos. Eran tipo Elías. ¿Usted no ha conocido algún caso así cercano a usted? Nunca me caso con un negro. ¡Pum! Tremendo color azul le trajo el Señor. ¿Usted ha conocido o no? Solo yo soy el chiflado acá. ¿Ah? Aquí tenemos casos y no vamos a tomar testimonios para eso. Pero había una hermana que ya no está, decía: jamás me caso con un negro. Le trajo uno pero azul morado. Que lo amamos en Cristo, es un hijo nuestro, es tremendo.
Pero sigamos en la Biblia. Se están recordando sus cosas. Ahora viene a memoria, las risas comienzan a salir. Verso 9, nunca devuelvas mal por mal e insulto por insulto. Ahora mire el verso que sigue, lo que sigue. Dice, sino por el contrario, Dios dice, no hagan eso, hagan esto, todo lo contrario. Bendecirlos orando. ¿Cómo? Bendecirlos orando por su bienestar. ¿De quién? De las otras personas. Aquí da a entender que esas personas que usted tiene problema, no con las que se ama bien, con las que tiene una diferencia en su trabajo, en la iglesia, fuera de la iglesia, con un alcalde, con un gobernador. ¿Cómo me cae de mal que el presidente no haga esto, no haga lo otro? Bueno, mire que lo que dice Dios, bendígalo por su bienestar. Y luego dice, para que sepan que a esto han sido llamados. ¿Quién? Usted. ¿A qué fue llamado? A bendecir, a ser de bendición. ¿Está todavía acá? Pero sigamos, porque no termina Dios ahí. Aquí es la palabra que quiero mostrarle, lo que sigue en el verso 10. ¿Para qué? Para que quien quiera disfrutar la vida, ¿quién quiere disfrutar la vida bien? Y ver buenos días, sea aparente o no, o sea que parezca o no que tiene una buena vida, mantenga su lengua libre del mal y sus labios de la traición y del engaño. Un momento, Dios dice que para vivir bien hay que cuidar la boca. No lo dije yo, no es un invento mío. Dios lo dijo, lo puso como una ley espiritual. ¿Quieres tener buenos días en tu hogar? Mira a ver lo que dices. No sea de aquellos que del carro al templo, beso va y beso viene, abrazo va. Del carro hacia la casa, sapos, culebras, fuego, martillos, clavos. Hable bien en su casa, porque si no el ambiente que usted va a mantener es un ambiente totalmente diferente a esto. No va a ser bueno, no se va a disfrutar, nadie quiere estar ahí. Nadie aguanta ese ambiente, esa atmósfera. Pero en un lugar donde se la pasa hablando bien, hablando lo que Dios habla, es un ambiente que usted se siente, descansa, se siente relajado, no se quiere ir. No sé si a usted le ha pasado ir a la casa de algunas personas y usted no aguanta mucho tiempo estar allí. ¿Por qué será? Porque seguramente también abren su boca para hablar lo que Dios no habla. ¿Usted no cree esto? No, algunos no lo creen, no les entra, pero Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo es verdad, porque Dios no miente. Para tener buenos días en la casa, en la iglesia, en el trabajo, hay que hablar bien. No está hablando que no tengamos diferencias, no está hablando que no haya problemas que resolver, pero que mientras tanto no usemos la boca para hablar mal, ni acusar, ni murmurar, ni criticar. Gente que se levanta, el día lunes es el fastidio de muchos. Ay, otro lunes va a trabajar. Gracias que hay trabajo, porque mucha gente no tiene. Cuando llega el viernes, ay, qué alegría, ay, el fin de semana. Todos los días debe dar gracias a Dios que es lunes, que es martes, que es miércoles, que es jueves, que se levantó ese día. Les cambia la actitud el fin de semana. ¿Será porque no van a trabajar o porque qué? Todos los días hay que dar gracias. Si el cielo está oscuro, ay, qué oscuridad seguro. Gracias, Padre, que amanecí, que me levanté, que estoy respirando, que todavía tengo vida, que todavía hay propósito. No he terminado, tú no has terminado. Gracias. Sí, el carro tenía no sé cuántos años, pero no hable mal del carro, porque al hablar mal del carro que está viejito, está hablando mal del que se lo dio. Y si tiene problemas con su suegra, no hable mal de ella. Consejo sano, sabio. No hable mal de las personas, no hable mal de las cosas, porque entonces usted no va a disfrutar la vida como Dios escogió. Porque si lo contrario a esto, para tener buenos días, es hablar bien, quiere decir que hablar mal no hay buenos días. Por eso dice aparente. Mucha gente aparenta vivir bien, pero no vive bien. Luego dice, verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos, los rectos y justos con Dios, y sus oídos atentos a sus oraciones. A sus oraciones. ¿Se recuerdan ustedes lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 12? Jesucristo, ¿qué dijo de esto? No tengo el tiempo para mostrarlo, obvié esa cita. En Mateo 12, verso 36, Jesucristo le dijo a la gente: por las palabras que digas te van a juzgar al final del juicio. Y dijo, y por tus palabras, le dijo a la gente, o te absuelven y te perdonan, o te condenan y te sentencian. Quiere decir, no lo dije yo, Jesús dijo, Dios dijo, que todo lo que usted diga, bueno o malo, en el juicio final van a sacarnos a todos el libro. A Dios no se le va a olvidar. Se lo voy a repetir, a Dios no se le va a olvidar.
Dios lleva cuenta de eso. Si vamos a ser juzgados por las palabras, imagínense que todos vamos a pasar en el tribunal del trono blanco, Cristo sentado, porque Él es el que va a juzgar, y a todos nos van a preguntar: ¿por qué dijiste esto? ¿Qué usted va a decir? Estaba enojado, tú no sabes lo que me hiciste. No, ahí no se vale. Es too late. Ahora se puede cambiar las cosas. ¿Sabe usted si alguien ha dicho algo malo de usted? ¿Habrá alguien aquí que han dicho? Ok, pero la pregunta seria es: ¿ha dicho usted algo mal de alguien? ¿O de algo? Si la vida del presidente Trump, ejemplo, dependiera de lo que la gente dice, estaría muerto hace tiempo. Hace rato. Hace rato no existiera. Creo que por la misericordia de Dios todavía vive, y porque algunos cuantos, no todos, hacen lo que Dios pide para con él. No estoy diciendo que el hombre no es pecado, ni pecador ni culpable. Lo es, como todos nosotros. Pero eso no es lo que Dios nos mandó a hacer. Pero sigamos, porque tengo que terminar. Creo que uno de los mejores ejemplos. ¿Cuántos estarían de acuerdo conmigo que en la Biblia hubieron hombres más malos que el presidente Trump, que Chávez, que Castro, que todo? ¿Creen? ¿Qué tal el rey Nabucodonosor, que llegó a mandar a hacer una estatua de 30 metros de alto, 13 metros de 3 metros, 4, 5, 10 metros de ancho de él, para que todo el mundo lo adorara, se arrodillara y orara y rezara esa estatua? Y escuche, dice: pero eso lo hace mucha gente. No, espérese, el que no lo hacía lo mandaba a quemar en un horno de fuego, lo mandaba a matar. Este fue un rey que se paró y dijo: miren todo lo que tengo, lo que he hecho. Yo soy poderoso, soy glorioso, majestuoso. ¿Sabe quién estuvo trabajando? ¿Qué haría usted si a usted le toca trabajar? ¿O cuántos de ustedes han estado trabajando, sirviendo o trabajando para alguien o haciendo negocio con alguien que usted sabe que es un malvado y pecador delante de Dios? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos han estado? ¿Usted no vive en el mundo? ¿Cuántos han estado trabajando con personas que usted sabe que son pecadores, que van al infierno si no se convierten al Señor? Lo sabe, ¿verdad? Imagínense que Dios permite que Daniel y 3 jóvenes más judíos trabajen al lado de este hombre. Pónganse a pensar, escuche por favor. Daniel trabaja, pero lo sirvió a este hombre, trabajó con él. Verdaderamente Daniel era un hombre de Dios. No apoyó nunca la maldad de Nabucodonosor, nunca apoyó su pecado, nunca apoyó su estilo de vida, pero tampoco lo juzgó, lo criticó, lo acusó, ni le decía a los demás lo mal que hacía Nabucodonosor. Y esta, creo, juntamente con Pablo y juntamente con el endemoniado gadareno, es una de las conversiones más fuertes que la Biblia nos muestra de la bondad de Dios. ¿Sabía Dios que era malo? Sí. ¿Merecía castigo? Sí. Pero Dios no lo castigó para matarlo. ¿Están acá todavía? ¿Cómo se convirtió este rey? ¿Cómo se convirtió? Escuche, primero le digo cómo no se convirtió. Nabucodonosor, este malvado rey que disfrutaba quemar la gente viva en un horno de fuego, no se convirtió porque Daniel apoyara su pecado. No se convirtió porque Daniel lo acusara delante de las personas ni murmurara de su estilo de vida. No se convirtió porque Daniel deseaba o pedía algo malo para él. Se convirtió, ¿sabe por qué también? Primero Dios, pero segundo, se convirtió porque Daniel, sirviendo al lado de este hombre malvado, cumplió su asignación con Dios. Cumplió su asignación perfectamente. ¿Cómo así, pastor? Dios pudo usar a Daniel para mostrarle a este hombre malvado su bondad. Yo estoy seguro que gente que usted y yo sabemos que han muerto por oponerse a Dios, estoy seguro que primero Dios les mostró su bondad. Dios les habló. Yo me recuerdo del famoso John Lennon, tan famoso que se llamó más famoso que Jesús. Más de una vez John Lennon dijo: yo soy más famoso que Jesús y Jesús no alcanza la fama que yo tengo. Y un día salió de su apartamento que vivía alrededor del Central Park en Nueva York y un hombre le disparó y lo mató. Yo me recuerdo de la historia del diseñador y el creador, el arquitecto que diseñó ese famoso y grande y primer barco crucero gigante en la tierra, que sus palabras más de una vez, dicen los libros de historia que yo he leído, más de una vez dijo: ni Dios es capaz de hundir este barco. Es tan perfecta la obra que he hecho que ni ese Dios que habla a la gente puede hundirlo. En el primer viaje no llegó a su final. Pero yo estoy seguro y me imagino y pienso que de alguna forma, antes de hacer esos actos en sus vidas, tuvieron que haber escuchado de Dios. Me recuerdo en Sudamérica, Venezuela, el presidente Julio César Chávez
hablaba un montón de cosas, se aprovechaba de la religión y explotaba esto y todo. Está bien, es cierto, pero el día que se paró en televisión pública y comenzó a maldecir a la nación de Israel, estas palabras dijo, porque yo le escuché, dijo: desde mis entrañas yo maldigo a Israel. Un año, 2 años después, cáncer le dio ahí y nada lo pudo salvar. Ahora, yo no estoy diciendo esto para que usted se ponga a pedir eso para el presidente Trump, ni para alguien que tiene un problema con usted, porque esa no es la asignación. La asignación es: oren por todos, desgracia por todos. ¿Todavía están acá? Todavía están. Ahora, hay un detalle en Daniel que usted tal vez no lo sabía. ¿Sabía usted que en Babilonia y Persia, que fueron las 2 naciones fuertes donde Daniel estuvo puesto por Dios, escúcheme, una de las cosas comunes era acusar a la gente, igual que con Zaqueo, parecido a Zaqueo, con el gobierno para obtener favores personales y posiciones? No lo sabía, ¿verdad? Qué bueno, porque por lo menos le ganen una. La Biblia dice en Daniel capítulo 3 que los caldeos, cuando este rey había hecho esa orden, que le rezaran, se inclinaran a él, dice que fue y le dijo: rey, los caldeos, y la palabra caldeos allí significa unos profesionales, astrólogos, magos, adivinadores, informadores. Recuérdese que ahí venía Abraham, Ur de los caldeos. Escuche, dice que estos aprovecharon esta oportunidad para hablarle mal. ¿Para hablar qué? Mal, para hablar mal. Esa es la palabra que está de más. Para hablar está bien, pero para hablar mal de alguien ya está mal. Al rey o al presidente le fueron a decir: esta gente no te respeta, esta gente no hace, esa gente no se está postrando delante de tu estatua, esa gente no te está rezando a ti, rey. Y dice la Biblia que el rey se enojó porque lo habían manipulado para hacer esta ley. Y escuche, y mandó a llamar a esos 3 jóvenes guatemaltecos, judíos, Sadrach, Mesach y Abednego. Mandó a buscar a esos 3 indígenas guatemaltecos. ¿Y qué hizo con ellos? ¿A dónde los metió? O sea, quiere decir entonces que la consecuencia de Sadrach, Mesach y Abednego haber ido a parar a un lago de fuego fue la murmuración de otros. ¿A cuántos usted ha lanzado al lago? A un horno. No estoy diciendo que lo hizo, piense: ¿será que dije algo de alguien más de una vez, que eso permitió que el enemigo tomara eso para ponerse en esa persona? ¿O será que las palabras suyas sobre una persona han permitido que Dios trabaje más en esa persona? Wow. Escuche. Wow. Qué silencio. Es bueno porque me imagino que está pensando, ¿verdad? ¿Sí? Cuando uno come bien y la carne está gruesa pero rica, se toma tiempo masticarla, y si la traga sin masticarla bien, se puede ahogar. La Biblia dice en Daniel 6 que fueron al rey Darío y le dijeron: haz una ley que nadie ore a su Dios, solamente a los tuyos, a los nuestros. Y el rey lo convencieron, dijo: ok, hizo la ley. Pero ellos lo hicieron porque sabían que Daniel oraba 3 veces al día a Dios. Y cuando Daniel supo de esta ley, en vez de temer al hombre, la Biblia dice que abrió la terraza de su casa y empezó a orar afuera 3 veces al día. Cuando estos lo vieron, fueron a acusarlo con el rey Darío. El rey Darío amaba a Daniel y no quería hacerle nada, pero tenía que cumplir la ley, porque si él no cumplía la ley, la gente se le viraba. Escúcheme, la nación entera. Él mismo la había hecho esa ley. Y cuando le dijeron: Daniel no te hace caso, Daniel no te respeta, no vino a servir, no llegó a esto y cayó en pecado, y fíjate que hizo esto, y Dios no está en eso. Dios lo sabe. Fueron al rey Darío y el rey Darío, dice la Biblia, que le dolió en su corazón y no quería, pero tenía que enforzar la ley. Dijo: traigan a Daniel y mándenlo al pozo de los leones. Y allá en el pozo de los leones estaba Daniel, porque lo acusaron y hablaron mal de él. ¿A cuántos de tu familia o a cuántos de las personas con las que has tenido problemas en la iglesia has expuesto al diablo o has expuesto a Dios según lo que has dicho o dices de ellos? Todas las semanas pasa. Viene alguien de ustedes, a mi esposa, a mí: pastor, en el supermercado, en la tienda, en el trabajo me encontré a fulano, a tal persona, y viera lo que dice de usted. ¿Qué vamos a hacer?
Si hablaron mal de Cristo y de toda esta gente que hizo más cosas que nosotros, imagínense de nosotros no van a decir. O de usted. ¿Sabe? No ahora, pero en tiempo pasado, cuando yo luchaba más con cosas en mi carne, yo deseaba encontrármelos. De verdad, se lo confieso así, porque ya fui perdonado, ya me liberé de eso. Yo anhelaba encontrarme una de esas personas en la calle, más si era hombre. Es más, una vez le dije a uno que por teléfono y tuvimos palabras, le dije: ¿dónde estás? Quédate ahí, yo voy hasta donde estás, pero me esperas ahí. Yo voy hasta allá, pero no te muevas, porque yo voy a llegar ahí. Y delante de mi cara, así, yo lo estoy confesando cómo era yo. O sea, esto no es un pan suave así como se ve. Ay, qué lindo el pan. No, no era así. Usted me ve así muy culto, muy educado, pero no era así. No. Yo no era de hablar mucho, yo hacía. Porque a mí los que hablan mucho no hacen nada. Yo le dije: yo te busco, quédate ahí, yo llego hasta allá, no tienes que usar tu carro, pero te quedas ahí esperando, y cuando estés enfrente de mí me lo vas a decir en mi cara. Y más vale que te prepares, porque esto va a ir muy lejos. No de palabras, no me volvió la llamada ni me dijo dónde estaba. Yo creo que era Dios que me estaba protegiendo, a él también. Pero así era yo, un fosforito, siendo pastor. Yo tenía que pedir a mi esposa ayuda, que ella interviniera o algo, porque si yo lo hacía, preso hubiera parado. O sea, le estaba hablando a alguien que ha vivido esto, no que le contaron. No, usted jamás, usted nunca se ha enojado, usted no, por el amor del Señor, usted no, yo y unos 2, 3 que están por ahí. Aquí tal vez 3 o 4 conmigo se han enojado al tal punto de pensar y desear hacerle algo a la persona. Mire, somos 4 o 5, no le dije, el resto jamás. Por eso es que a mí nunca me dieron alas. Nunca. El Señor me dio alas, ni ¿cómo se llama esa cosa? Ni Aurora menos todavía. Gorra me permitió usar. Miedo, jamás. A los hombres, jamás. Rabia, ira. Y no digamos si eran cristianos. Lo del edificio que pasamos. Ay, perdón, quiero pedirles perdón, porque mi esposa me dijo algo y 2 hijas nuestras de casa me dijeron algo y lo tomé muy en serio. Una hija nuestra, una líder, me dijo que ella, cuando me escuchó decir hace 2 domingos que yo les dije a ustedes que diera vuelta esa página y nos olvidáramos de eso, le dolió en su corazón. Perdóneme, yo no quise decir eso con esa intención, que no me importaba o no me dolía. Por supuesto que me dolió mucho. Lo quise decir como una forma de animarnos y seguir adelante, enfocados en lo que Dios nos llamó a hacer. O sea, si a alguien también le molestó, ella fue honesta, me lo dijo, me dolió. Porque cuando escuché esas palabras dije: wow, a él no le dolió como a nosotros. Por supuesto que sí. Usted no sabe las luchas que yo tuve. Hace 8 o 9 años atrás yo hubiera agarrado a esa persona, pero no. ¿Qué me sacó con eso? ¿Darle lugar al diablo? ¿Sabe qué dijo Pablo? Enójense, pero no pequen. O sea, es válido, pero hasta cierto punto. Usted jamás enojado. Mire la cara, mire esa cara. Es que ni Miguel ni Gabriel le caen en esa cara. Sigamos. Esta es la parte gruesa y tengo que terminarla. Aquí me enfoco. Daniel tuvo que vivir en un ambiente de atmósfera para cumplir su asignación, donde había mucha acusación, mucha murmuración, mucho chisme, mucho se hablaba mal. Ahora, ¿a quién Dios le llama en su palabra el acusador? Ayúdeme, ¿a quién le llama? ¿A quién le llama? ¿Y a quién dice la Biblia que el diablo acusa día y noche sin parar? A los hermanos. ¿Sí? Ok, sigamos acá. Entonces, si un creyente nacido de nuevo, que Dios le ha asignado dar gracias por todos y orar por todos, escúcheme, empieza a acusar y sigue acusando y hablando mal de alguien, de un líder, de un hermano, del presidente, quien sea, y sigue acusando, ¿quién se mueve detrás de esas palabras? Gracias, usted lo está diciendo porque está entendiendo. ¿Dios se mueve ahí? No. ¿Quién se mueve? El diablo. Ahora, aprenda esto y nunca se lo olvide. Yo lo acabo de aprender este año. Si usted, como hijo de Dios, Dios le dio una asignación con autoridad para dar gracias por todos y orar por todos, comienza a hablar mal de alguien, Dios defiende a esa persona de la autoridad que está en usted. ¿No se ha dado cuenta que cuando la gente en una ciudad o país habla mal y la iglesia se suma a hablar mal del presidente de ese país o gobernador, en vez de quitarlo, dura más tiempo?
y hace más cosas. Piense conmigo, que se le penetra esto en su espíritu. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo defiende, no porque esté de acuerdo con el estilo de vida de esa persona. Lo defiende porque Él le dio a usted autoridad para hacer bien a esa persona, no mal. Dios tiene que defenderlo, porque si Dios no lo defiende, el diablo agarra toda la autoridad que sale de la boca de un cristiano para hacer más daño a esa vida. O sea, Dios mismo defiende a esas personas del mal uso de la autoridad que nos ha dado para hacer bien. En vez de Dios juzgarlo, en vez de Dios derribarlo, la persona es promovida más bien por Dios en esa posición, porque Dios tiene que defenderlo. ¿Usted está acá? Primera de Juan 2:11. Dios no se mueve con las palabras que salen mal de una persona hacia otra. Para defenderlo sí, pero no para actuar. Pero Satanás sí. Primera de Juan 2:11 dice la Biblia amplificada: pero el que aborrece, desprecia, detesta, odia, persigue a su hermano en Cristo, está en... ¿Quién lo dijo? Dios, no lo dije yo. Está en tinieblas y camina viviendo en la oscuridad. Está hablando de gente cristiana nacida de nuevo. Se está desviando y no percibe ni sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Una de las formas más comunes de despreciar, rechazar, aborrecer a alguien es hablar mal con otros de esa persona. Es una de las formas bíblicas más comunes de despreciar, rechazar a alguien, hablándole mal a otros de esa persona, tenga razón o no la tenga. Tan serios. Hoy no hay abrazos en la puerta, pero hoy me paro en la puerta a abrazarlo. Yo no estoy diciendo que un cristiano puede ser poseído por demonios, no puede, pero sí puede ser engañado, sí puede ser influenciado, sí puede ser atado. Silencio se aumenta. ¿Y qué dice Dios en su palabra escrita? ¿Qué hay donde hay tinieblas en una vida, en la tierra, en unas personas? Efesios capítulo 2 verso 2 rápidamente. El que gobierna las tinieblas, refiriéndose a Satanás. El que gobierna las tinieblas. ¿Quién gobierna las tinieblas? No Dios. ¿Quién gobierna? Según el espíritu que ahora ejerce a su poder en los que viven. Aquí habla de cristianos y no cristianos. El espíritu en los aires. ¿Dónde opera? En los aires, que gobierna sobre los espíritus y domina a las personas que desobedecen. ¿Cuántos de ustedes saben que hay 3 cielos? ¿Cuántos lo saben? Pueden ponerme la gráfica ahora, muchachos, gracias. A ver si le entiende. Yo la dibujé, se la pasé a una de nuestras hijas y ella la hizo mejor que yo. Mírela cómo la hice yo. La hice así. Ya le puso color. Para ilustrarle una verdad bíblica que algunos de ustedes no entienden ni saben. Escúcheme, la tierra, la Biblia habla de un primer cielo. ¿En dónde está eso, pastor? Eso está en Apocalipsis 21:1. Dice que el primer cielo, arriba de la tierra, hay un primer cielo. ¿Cuál es? El cielo azul que se ve con sus ojos, donde están las nubes. ¿Cuál es el segundo cielo, pastor? Pues vamos al tercer cielo primero. La Biblia dice en 2 Corintios 12:2 que Pablo dijo: el tercer cielo es donde habita Dios. El paraíso, como le quiera llamar. Si hay un segundo y un primer cielo, tiene que haber un segundo, hermano. ¿Cómo que tercero? ¿Qué matemática es esa en Honduras? Si hay un primero y hay un tercero, hay un segundo. Hello. ¿Y cuál es ese segundo cielo? Efesios 6:2 dice que hay regiones celestes. ¿Y qué hay en esas regiones celestes? La Biblia dice que hay principados, potestades, gobernadores de tinieblas, espíritus de maldad en las regiones celestes. Escúcheme, el término regiones celestes bíblicamente significa el cielo que está en medio. ¿En medio de dónde? Del primero y del tercero. En el tercero habita Dios. En el primero es el que está arriba de la tierra, donde habitamos las personas. ¿Está usted acá o ya se me fue? O sea, donde Dios permitió que Satanás y sus demonios habiten y se muevan, el segundo cielo. Aquí está la ilustración. Aquí está el Padre, su trono era de la luz, Jesús a la derecha, los millones y miles de ángeles que le sirven. Ese es el tercer cielo. El segundo, Satanás y sus demonios se mueven sobre toda la tierra. Ese es el cielo donde están los astros, las estrellas, el que no se ve con el ojo humano, porque hay un primer cielo donde están las nubes, el cielo azul donde ve la lluvia. Ahora, en la tierra está la iglesia y todos los hombres, toda la humanidad, todos, presidente, alcalde, hermano, su familia que no son creyentes. Escúcheme, y Dios nos manda a orar por todos los hombres que están en una posición de liderazgo, sea natural o espiritual, que todos, dice 1 Timoteo capítulo 2 verso 1 al 4. Escuche, si nosotros hacemos lo que Dios dice como iglesia, eso sube al tercer cielo, penetra por este cielo
y baja de Dios algo sobre la vida de aquellos que hablamos, oramos, intercedemos, presentamos y damos gracias a Dios. Pero si nosotros hacemos lo contrario, en vez de dar gracias, interceder y hablar por ellos, los acusamos, murmuramos, calumniamos, entonces el diablo que está en el segundo cielo, porque esto no va a llegar hasta allá a Dios para que él haga algo, sino que Satanás está esperando que el que tenga autoridad en la tierra le dé autoridad para ir en contra de una familia, en contra de una persona. Y aquí es donde el ambiente en que vivimos en las naciones cambia totalmente. La iglesia no ha entendido esto. Yo me atrevo a decir que poca gente en la iglesia ha entendido esta verdad. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿por qué las cosas están como están en los países? Por la iglesia. Porque fue a la iglesia a la que Dios le dio el poder y la autoridad. No al presidente Trump, no al gobernador, no al alcalde. A la iglesia le dio la autoridad de cambiar el ambiente del lugar donde vivimos. ¿Pero qué hace la iglesia? No toda, pero alguna usa esa autoridad para acusar, murmurar, hablar mal de todos. De todos. Entonces, ¿cómo vivimos? No tenemos tiempos buenos. La atmósfera en que habitamos está cargada sobre nuestros países. Ahora escuche esto. Muchachos, ¿pueden venir? ¿Dónde están? Mírenme acá. No, mejor espero que ellos suban porque usted se distrae mucho. ¿Usted está entendiendo esto? Míreme acá. ¿Qué sucede cuando hacemos esto como Dios pide? Creamos una atmósfera sobre el presidente, sobre las personas que hablamos bien de ellos y oramos y damos gracias, de donde sacan ideas. Una atmósfera diferente, porque Satanás los influencia todos los días. Si la iglesia no cubre en oración al presidente Trump, Satanás lo tiene cubierto de una atmósfera de ideas que son de él y gente que es de él. Por eso es que las cosas se han puesto gruesas más en este país también, como en otros, por la iglesia, por salirnos de nuestra asignación, por dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Efesios 6:12 dice eso. En Daniel 10:12 le muestro un ejemplo bíblico de esto. Entonces Babilonia, Persia eran lugares donde se hablaba muy mal de toda la gente. Acusaciones iban y venían para obtener beneficio con las autoridades, para obtener posiciones, para ganar dinero, como en el tiempo de saqueo. Y Daniel vivía en esa atmósfera. Entonces me dijo Daniel, Daniel lleva 21 días en oración y ayuno, clamando a Dios por respuestas. Luego dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, ojalá usted entienda, y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Cuando el primer día que Daniel abrió su boca y dijo lo que debía decir delante de Dios, Dios lo escuchó sus palabras. Y a causa, me gusta esto que Dios hace énfasis en esto, a causa de tus palabras, no de tu cara, no de que me caigas bien y te amo solamente y que te he perdonado, a causa de tus palabras yo he venido. Un momento, si las palabras de Daniel hicieron que un ángel de Dios saliera del tercer cielo hasta la tierra, quiere decir que las palabras que hablemos que no son de Dios pueden hacer que demonios vengan. Lo voy a repetir: si tus palabras pueden hacer que un ángel de Dios se mueva del cielo hasta la tierra, también pueden hacer que un demonio se mueva del cielo a la tierra. Está aquí, no lo dije yo. A causa de tus palabras yo he venido, le dijo Gabriel. Gabriel es el ángel que Dios le asignó a enviar los mensajes. Gabriel fue el que dio el mensaje a la Virgen María que Jesús nacería de él. Gabriel, Lucifer se ocupaba de la adoración, Gabriel se ocupaba de los mensajes y Miguel de la guerra. Pero escuche esto que no lo dije yo. Y dice la Biblia dice, no digo yo, que cuando Gabriel venía en el cielo, en el de en medio, se le opuso un tal príncipe de Persia. Dice el verso 13: mas el príncipe del reino de Persia. Por favor entienda que no está hablando de un hombre humano, que significa dentro. Yo creo lo que creen muchos hombres. ¿Quién era ese príncipe, pastor? Yo creo que era Satanás. Algunos dicen que era un principado, que era una potestad, que era un espíritu demonio. ¿Por qué yo pienso que era Satanás mismo en ese cielo? Porque se opuso durante 21 días para que un ser espiritual que no es de Dios detenga a dos ángeles poderosos de Dios, Gabriel y Miguel, porque ahora está Miguel envuelto, los detenga por 21 días en el cielo. Tiene que ser un espíritu muy fuerte. Pero he aquí, Miguel vino a ayudarme. Ya Gabriel está en la pelea, un ángel poderoso de Dios, pero no es suficiente. Y Miguel desciende del tercer cielo para ayudar a Gabriel. Esto en el cielo, no en la tierra. Y ahí quedé con los reyes de Persia. Y luego de esto llegó a la tierra la respuesta. Por cierto, vino la revelación a Daniel de lo que sucedería en los últimos tiempos y en los días finales.
Con razón Satanás se le oponía tanto. Venía la revelación por primera vez a un hombre de Dios de lo que pasaría en la tribulación y después de la tribulación. Pero bueno, eso no le interesa a usted. A usted le interesa cómo tener un carro nuevo, una casa nueva, cómo tener una mujer del año. No es lo que yo digo, es la que la gente dice por ahí. Yo tengo mujer del año renovada y suegra renovada, hijas renovadas, transformadas, bendecidas. ¿Y usted? Yo le digo a las mujeres casadas: es cierto que tu esposo no quiere nada con Dios, perfecto, pero no hables mal de él. ¿Cómo vas a sacar lo que está de Dios en él si hablas así mal? Borracho, mujeriego, pendenciero, barrigón, perezoso. Eso te va a salir, eso vas a encontrar. Pero cuando llegues a casa, nunca quiere venir a la iglesia, háblale bien. Primero se va a asustar. Segundo, va a pensar que tú lo estás engañando con otro hombre. Y cuando te pregunte: ¿hay otro hombre en tu vida? Tú le dices: sí. ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret. Y ve más lejos. Dile: y por cierto, te quiere conocer a ti también. Y si eres atrevida en Dios, le vas a decir: honey, ya tú no eres mi primer amor, eres mi segundo amor. Tengo un primer amor. Ahora, si te da miedo decírselo, no se lo digas. No se lo digas. Yo escribí estas cosas y con esto voy a cerrar. Pueden poner los statements que están ahí, muchachos, porque ya se empezaron a ir y no quiero que se me vayan todos, que los vean. Si usted no ve, tómele foto para que me ahorre tiempo. Si usted no ve su asignación de orar por aquellas personas en liderazgo o por otros, entonces usted no sabe quién es en Dios. He ahí el punto. Si usted no cumple su asignación en Dios de bendecir a otros, no estoy hablando que usted esté de acuerdo con su estilo de vida. No. No estoy hablando que no son culpables delante de Dios y son pecadores. ¿Cuántos saben que el presidente Trump es pecador? ¿Cuántos saben que el alcalde, cuántos saben? Pero ese no es tu problema, ese es el problema de Dios con ellos. Si usted no sabe quién es en Dios, usted usa mal todo lo que Dios le ha dado. Pero el próximo statement es muy bueno también. Para usted pasar de orar en nombre de alguien, a acusar a alguien, a hablar mal de alguien con otra persona, usted abandonó y salió de su asignación en Dios. No solo que no sabe, ya usted se salió. Entonces ya no es Dios en usted operando, ya es alguien más. De ahí entonces el próximo statement: usted tiene que salirse de su asignación en Dios para permitir que un espíritu que no es de Dios lo tiente, lo influencie para asumir la posición de acusar a otros. O sea, esto de hablar mal de otros no es así de liviano. Por eso a mí me da miedo ponerme a hablar mal de la gente. Y cuando lo he hecho me he arrepentido. Es más, cuando le he hablado algo a alguien de la gente de la oficina, hace poco le estaba diciendo en la oficina y lo he hecho muchas veces, ellos saben: perdón por esta vez que les hablé mal de esta persona, no tenía que haberlo hecho. Y rápidamente, ¿por qué? Porque yo no quiero darle más armas a Satanás en nuestra vida. Bueno, cierro diciendo lo que está en la pantalla. Dios desea que tu oración influya en alguien y no tu opinión. Cuando oras por una persona, en realidad estás ayudando a influir en la atmósfera de la que extrae ideas. Dios desea que nuestra oración influya, no en nuestra opinión. Es más, Dios no nos preguntó: ¿qué opinas de toda la gente? Dijo: ora por toda la gente. Ahora, míreme acá todos, antes de que se vayan a ir. ¿En dónde debemos practicar esto primero? En tu casa y en tu iglesia, y después con otros. Si no lo practicas y haces bien en tu casa y en tu iglesia, ¿cómo lo vas a hacer con aquellos con los cuales no te relacionas? Iglesia, no sé cuántos son de acá, tal vez hay visitas, no pregunté. Pero si usted es de esta iglesia o pertenece a otra iglesia de Cristo, deje de hablar mal de los hermanos. Si tiene algo con alguien, vaya a esa persona y arréglelo. Lleve a alguien más como testigo, no para ponerse en contra, para hablar y arreglar el problema.
No dé más acusaciones. Aunque le hayan hecho algo malo, resuelva las cosas bien. Si tiene una bronca conmigo, si tiene una situación con mi esposa, venga a hablar, pero no hable con otros de nosotros. Si tiene una bronca con mi suegra, ahí se la doy. No, pero me deja el carro. La otra declaración. ¿No hay otra? Ok, entonces cerramos con esto. ¿Por qué debemos orar? No oramos por el juicio de Dios. No oramos para acusarlos ante Dios. No oramos para pedir algo malo. No debemos orar por eso por nadie. Ni por el presidente, ni el alcalde, ni el pastor, ni el hermano, ni el jefe del trabajo suyo. No importa si es delincuente, no importa si usted lo ve que está robando. Dios no te llamó a acusarlo o a exponerlo. Te llamó a orar por él. Ahora, entonces, ¿por qué debemos orar, pastor? Hay muchas razones, pero yo puse estas 3. Oremos a Dios que lo use para mostrar su gloria, para mostrar sus propósitos en la tierra. Oremos por su salvación. Oremos porque puedan conocer la verdad de Dios. Eso dice su palabra. Eso dice 1 Timoteo capítulo 2 verso 4, que dice: a quien desea que todos los hombres, eso dice Dios, todos se salven y cada vez más perciban. Me gusta esto. Perciban, reconozcan, disciernan y conozcan de manera precisa y correcta la verdad divina. ¿Qué significa la verdad? La información original de todos y de todo. ¿Qué significa? No quién es. ¿Qué significa? La información original de todos la tiene Cristo y de todo la tiene Cristo. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad de Dios. Su palabra es la verdad de Dios. ¿Está usted acá? Yo sé que algunos de ustedes se enojaron mucho con lo que pasó con el edificio, pero no hable mal. Dele gracias a Dios. Es un edificio más, es verdad, pero usted está vivo. La iglesia está viva. La iglesia no se ha parado. Jesucristo dijo estas palabras: ni las puertas del infierno podrán contra mi iglesia. Él no garantizó no perder una casa, un edificio, un trabajo. Él garantizó que su iglesia, si hacía lo que él decía, ni el infierno mismo la iba a detener. Gracias a Dios que estamos vivos. Gracias a Dios que Él no nos ha dejado. Gracias a Dios que todavía no se has perdido. Gracias a Dios que aún tu familia tiene esperanza de ser salva. Gracias a Dios por el presidente Trump, por los congresistas, por sus familias. Gracias a Dios por el gobernador del estado de la Florida. Gracias a Dios por el alcalde Francis Suárez, por el alcalde Jiménez del condado, por los comisionados. Gracias por los jueces. Gracias por cada persona que está en esa autoridad y posición de gobierno. Gracias por los apóstoles, los pastores, los profetas, los evangelistas, los hermanos en la fe en toda la iglesia de Miami. Muchas gracias por sus vidas, por lo que Dios ha hecho por ellos, por lo que está haciendo por ellos. Damos gracias a Dios por tu familia. Pongámonos de pie, por favor. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos pecamos contra Dios. Desde el mismo momento que Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra Dios, nosotros pecamos juntamente con ellos. Así que hoy usted tiene la oportunidad de poderse reconciliar con Dios, de estar en paz con Dios, de estar en paz con usted mismo. Y para eso lo que la Biblia nos enseña es que nosotros podemos orar a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, creer con nuestro corazón y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Así que quiero invitarlo a hacer una oración y quiero guiarlo a hacerla ahora mismo. Así que repita conmigo ahí donde está. Si usted puede cerrar sus ojos, los puede hacer y diga conmigo: Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados, perdóname, confieso con mi boca que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te abro mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por recibirme como estoy. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, nos puede contactar llamándonos al teléfono 305-639-8611, la información que sale abajo de su pantalla, o puede contactarnos a través de nuestra página manases.org. Así que esperamos que haya sido de bendición para usted este programa y declaramos sobre su vida bendición, salvación, sanidad y liberación en el nombre de Jesús.